Buenos días, doctor. Buenas noches. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos Doctor días. Julio Enrique, muy buenos días. Juan Carlos Pueblo de Barrancarneja. Juan Carlos, me place saludarlo. Muy buen día para usted también. Gracias, lo mismo. Doctor, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctora Avellaneda. Buenos días. Doctor, muy buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor Julio, ¿cómo está? Muy bien, Gonzalo. Muy buen día para usted también. Doctor, buenos días. Buenos días. Bueno, jóvenes, de nuevo para todos, muy buenos días. Les agradezco su presencia, su participación en la clase. Vamos a darle curso a una exposición en términos muy sucintos, muy generales, a dar una idea de lo que opina otro de los grandes del derecho del siglo XX, el señor Dworkin. Pero antes de entrar en detalle, ratificar que la evaluación de esta asignatura está programada para el día 6 de junio, es decir, dentro de 15 días, a las 8:45 de la mañana, ¿no? Eso lo habíamos dejado la vez pasada, lo quiero confirmar, ratificar, porque yo tengo que subir a la plataforma con la debida antelación del cuestionario correspondiente. Y como es sabido, pues la plataforma se abre en el momento que allí se indica que serán las 8:45 de ese día. De manera que, buenos días, Judy, ¿cómo ha estado? Gracias a Dios, ¿y usted? Muy bien, por fortuna. Dale. Entonces, estamos claros, ¿ciertos? Sí, Doc, una pregunta. Cuénteme. En cuanto al cuestionario, la plataforma se habilita a las 8:45 de la mañana. Correcto. Inicia la clase y finaliza ¿a qué horas? O sea, A las ¿cómo va a ser? 8:45 se habilita Inicia. la plataforma. En ese momento Listo. comienza a correr el tiempo para resolver el cuestionario propuesto. Ah, ok, perfecto. Listo, Hay muchas gracias. creo que este examen está programado a 1 hora. Ahí, digamos, Perdón, doctor, qué pena, es que hasta ahorita ingresé, no sé de qué tema están hablando, ¿me puedes repetir? Qué pena. perdón que no lo entendí. ¿Me puedes repetir de qué están hablando? Es que hasta ahorita ingresé. En el Entonces, cambio de computador. Ya, ¿Cómo me estamos comentando primero ratificando la fecha de la evaluación de la asignatura, que está fijada para el día 6 de junio a las 8:45 de la mañana. Segundo, recordando, como es del conocimiento de ustedes, que se fija en la plataforma del temario, a esa hora exacta se habilita la plataforma, comienza a correr el término para responder los ejercicios propuestos. Es una actividad que tiene, creo que 1 hora máxima de duración. Pues hay una serie de ejercicios que más que todo, como ha sido mi gran inquietud, tienden a que ustedes reflexionen sobre los temas que allí se proponen y, desde luego, reflexionando, partiendo de la base de que se tiene una idea mínima a partir del desarrollo de las exposiciones que hemos hecho en clase, de los trabajos que ustedes han elaborado, de los talleres en que han participado. He sumado esos tres factores para elaborar un cuestionario que, digo, se colocará en la plataforma. Estar atentos a controlar el tiempo, ¿no? Eso sí es fundamental, para no tener carreras a última hora, dejar inconcluso el cuestionario o correr el riesgo de quedarse por fuera de la plataforma. Y eso pues traería como consecuencia que el examen se tendría como no presentado. Bien. Entonces, ocupémonos hoy de un nuevo tema. Vamos a hablar de, regalen un segundito, traigo agua.
eso, mi amorito. Mi chiquita. Bien, joven, entonces vamos a ocuparnos hoy de presentar de manera muy sucinta, muy rápida, dar una idea a uno de los grandes filósofos del derecho y uno de los grandes filósofos políticos del siglo XX, considerado en general por muchos analistas como uno de los grandes pensadores del siglo XX. Estoy refiriéndome al señor Ronald Dworkin, un filósofo de origen norteamericano. En efecto, él nace en los Estados Unidos, por allá hacia los años 1930, 31 tal vez, y pues cursa su vida normal en los Estados Unidos como estudiante, se hace abogado, trabaja algunos años en algunos bufetes de profesionales del derecho, es decir, ejerce su profesión y va tendiendo rápidamente hacia la docencia, hacia la actividad académica, primero en algunas universidades en los Estados Unidos y después se hace profesor de universidades en Inglaterra, particularmente en la Universidad de Oxford. Cosa curiosa, tuvo el honor de suceder a Harvard cuando él abandona la cátedra universitaria en Oxford. El profesor invitado, el profesor llamado a reemplazarlo es el señor Dworkin, y a la par también con otras universidades inglesas. En Europa se estila mucho la figura del profesor invitado, ¿no? Concurre por algún tiempo, digamos por verano, por otoño, por ciclos, a participar de los procesos académicos. Por eso tienen, digamos, una gran movilidad en distintas universidades. Y Dworkin cumple esa tarea. De hecho, la muerte lo sorprende en el año 2012. Bueno, lo sorprende es una manera de decir. Dworkin ya muere sobre los 90 años. Muere en Londres, allá fallece. Y su suceso causó un gran impacto, digamos, en el mundo jurídico, ¿no? Repito, es considerado por muchos como uno de los grandes filósofos del siglo XX. Por sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, junto con Hart, son tal vez los filósofos más connotados en materia jurídica. El profesor y hoy magistrado de la Corte Constitucional, el doctor Carlos Bernal Pulido, tuvo la suerte de ser alumno de... Excúsenme la afectación de la garganta. Tuvo la suerte de ser alumno de Dworkin, de quien es un gran, no solamente un gran admirador, sino un gran seguidor, y es un magistrado, un hombre con solvencia jurídica formado en la disciplina dworkiana. A mi juicio es hoy en día uno de los magistrados, creo yo, en mi particular opinión, tal vez el magistrado más académico, más formado teóricamente que tiene hoy la Corte Constitucional. Y quiero leer una parte del artículo que el doctor Bernal, para dar una idea de lo que Dworkin escribió en el momento en que este filósofo muere en el año 2012. El profesor Bernal escribió un artículo en ámbito jurídico, el periódico que circula por parte de Editorial Legis. Y dice el profesor Bernal lo siguiente, hablando de Dworkin. Después de lamentar obviamente su muerte y de resaltar muchas de sus facetas, en filosofía política construyó una de las obras más completas que se hayan pergeñado después de Rawls. Defendió una teoría política igualitaria en la que, como lo indica el título de su mayor tratado en la materia, publicado en el 2000, la igualdad se postula como la virtud soberana. Con base en dicha visión, Dworkin exploró extensos ámbitos de la teoría de los derechos fundamentales en la discusión norteamericana. Conocidas son sus posturas frente a la regulación de la eutanasia, el aborto y la pornografía. Frente a estos y otros temas, defendió a ultranza la idea de que los derechos son triunfos llamados a derrotar consideraciones políticas, jurídicas, económicas o morales que impliquen menoscabo de la igualdad y la libertad protegidas por la Constitución. Asimismo, expuso una teoría de la interpretación constitucional que llamaba a apartarse de una versión aséptica del juez. De acuerdo con Dworkin, la Constitución solo puede leerse desde una óptica moral, y si es así, conviene que nuestros jueces revelen sin dobleces cuál es la suya. Ahí mandó el doctor Bernal un sablazo para sus colegas de corte.
Su ideología será el factor determinante del sentido de las decisiones constitucionales. Con todo, dice el profesor Bernal, el mayor aporte de Dworkin fue quizás su concepción del derecho como práctica argumentativa. Dworkin construyó durante casi 5 décadas esta teoría del derecho, motivada por su conocido debate con Hart, quien fuese su maestro en Oxford. Dworkin fue alumno de Hart en Oxford, él fue allá también a estudiar y fue alumno de Hart, allá se conocen y allá pues desarrollan una amistad que se desarrolla de alguna manera con la polémica filosófica que ellos sostuvieron. Con la vehemencia que lo haría famoso, Dworkin se opuso al positivismo jurídico defendido por Hart en el concepto de derecho. La obra de Hart, ustedes saben, la obra trascendente de Hart se denomina el concepto de derecho, lo vimos en las charlas anteriores. De acuerdo con Hart, el derecho debía concebirse como una práctica social observable y describible, separada de la moral y desarrollada por las autoridades estatales, sobre todo por los jueces. En varios de los ensayos que luego fueron compilados en Los derechos en serie, aquí hay que aclarar lo siguiente. Dworkin escribió muchos artículos, ¿sí? Muchos artículos, y al final buena parte de esos artículos, digamos los más importantes, los sistematizan todos y los publican en una obra que se llama Los derechos en serie. Pero es una obra que está conformada por una serie de artículos, desde luego todos con coherencia temática y armonizados bajo un mismo discurso. Son una serie de artículos que se publican bajo la denominación de Los derechos en serie, o el libro se tituló así. En varios de los ensayos que luego fueron compilados en Los derechos en serie, Dworkin utilizó un análisis de la sentencia en el caso Rice-Palmer del 8 de octubre de 1889 para mostrar que los principios morales también formaban parte de la práctica jurídica. Creo que muchos de ustedes deben recordar a qué caso se está refiriendo el señor Dworkin y que cita aquí o recuerda el profesor Bernal. Al caso de Rice-Palmer, que lo vimos en alguna ocasión cuando hicimos un ejercicio, es el caso en que el heredero mata al abuelo para acceder a la herencia que en el testamento le había quedado asignada por el abuelo, que genera una polémica. Y ese es el punto, digamos, uno de los casos, punto de partida que Dworkin tomó para, digamos, formular su discurso jurídico. Dworkin utilizó un análisis de la sentencia en el caso Rice-Palmer del 8 de octubre de 1889 para mostrar que los principios morales, también formaban parte de la práctica jurídica. He enfatizado yo aquí en la lectura de este párrafo del doctor Bernal, a propósito de la muerte del filósofo en el año 2012, he enfatizado, digo, las expresiones relacionadas con el concepto de lo moral que para el señor Dworkin tiene en el campo del derecho. Luego ustedes ya lo pueden ir ubicando. Dworkin es sin duda una versión, digamos, renovada, una versión actualizada de las tendencias justnaturalistas, por supuesto, no es un justnaturalista teológico, ¿no? Pues es un justnaturalista propio de nuestro tiempo, ya con una concepción un tanto más avanzada, y vamos a ver por qué Dworkin se ubica en el campo del justnaturalismo. En aquella sentencia, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York mantuvo que el principio moral, de acuerdo con el cual nadie puede aprovecharse de su propio crimen, llevaba a la conclusión de que un heredero que le había dado muerte al testador no podía tener derecho a la herencia, así las leyes civiles no hubiesen establecido una excepción de desheredamiento para este supuesto. Es decir, la tesis principal es que el concepto de derecho tiene una conexión indescindible con las afirmaciones que los abogados hacemos acerca de lo que el derecho exige para cada situación. Estas afirmaciones son conclusiones que derivan de ciertos argumentos interpretativos. Bueno, ahí continúa anotando el profesor Bernal algunas de las características de la teoría de Dworkin y cierra un tanto su artículo, o cita ya al final de su artículo lo siguiente: la desaparición de Dworkin deja un inmenso vacío en la filosofía del derecho. Con todo, cabe esperar que su obra monumental motive nuevas contribuciones de jóvenes teóricas. Esta es la mejor manera para que la personalidad y la imaginación de un genio como Dworkin se perpetúen más allá del culmen de sus días. Bien, ¿no? Y sin duda que por lo menos en lo que alcanzo a conocer, el doctor Bernal es uno de los grandes exponentes de
las teorías workianas. Fue también su alumno y es un gran admirador de él. Bien, entonces sentadas, digamos, estas ligeras notas de presentación y de acercamiento a quién fue el filósofo Ronald Dworkin, ocupémonos de presentar de manera muy lineal, muy sintética, muy rápida, cuáles son los argumentos centrales del discurso de Dworkin y en parte cuál es la controversia que sostiene con el señor Hart, su profesor, seguramente su amigo, pero también su más especial contradictor, en un enfrentamiento que, como dice el profesor Bernal, tuvo mucho de fuerte, ¿no? Digamos, la discusión, no ofensas ni agravios de carácter personal, sino fuerte la discusión en el plano profundamente filosófico. Aquí hay que tomar como punto de partida, escúchenme que tengo una alergia. Hay que tomar como punto de partida un artículo de los tantos que conforman el libro de los derechos en serio, un artículo que escribe el señor Dworkin hacia los años, puntualmente entre los años 1966 y 1967. Es un artículo que le publica por primera vez la Universidad de Chicago, donde ya él se desempeñaba como docente. Ese es un artículo que es muy breve, pero de una gran profundidad. Es como el núcleo de toda la discusión, es el punto de partida de toda la discusión de Dworkin con los positivistas y, digamos, es la raíz o la matriz de toda su formulación y su discurso jurídico. Ese es un artículo que se denomina ¿Es el derecho un sistema de reglas? Lo formula a título de pregunta. Y cuando él titula ese artículo, ¿es el derecho un sistema de reglas? Pues por supuesto que ya está enfocando el debate con el señor Hart. Porque ustedes recuerden que Hart, en esa presentación también muy rápida y muy sucinta que hicimos de él, Hart define el derecho como un sistema de reglas principales y reglas secundarias. Él caracteriza los dos tipos de reglas y por supuesto dice que las que trascienden al derecho y de las que se ocupa son las reglas secundarias, de las que hace también una tipología, las reglas de reconocimiento, las reglas de cambio, en fin, los distintos tipos de regla que él allí trata. Pero independientemente de todo ese desarrollo, lo que es característico en Hart es que Hart reduce el concepto del derecho a reglas. Ya cómo va evolucionando, ¿no? Hart a su vez rebatió a Austin, que dijo que el derecho eran órdenes, mandatos formulados bajo la coacción o la amenaza. Hart que dijo, no, el derecho es mucho más, el derecho son reglas, el derecho tiene otras posibilidades, tiene otras texturas, está abierta a otras situaciones. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de Hart pusimos el ejemplo traído por Hart de que celebrar un contrato no es una operación que se haga bajo una coacción, ni es un mandato, ni es una amenaza, es ejercicio de la discrecionalidad y del libre derecho del protagonista. Bien lo puede hacer, bien no lo puede hacer, no le trae ninguna consecuencia jurídica al que no lo haga, ¿sí? Porque no es un mandato coactivo hacer el contrato. Entonces, él dice, el derecho son reglas y comienza a formular su teoría de las reglas. Entonces, ahora aparece el señor Dworkin y Dworkin decía con el título de su artículo, pues de una vez está centrando el debate. ¿Es el derecho un sistema de reglas? Y esa fue la definición que del derecho dio el señor Hart. Entonces, podemos decir que Dworkin, en este artículo, cuando comienza a replicar a su profesor Hart, coloca en duda, por supuesto, comienza a cuestionar que el derecho sea un sistema de reglas, que podamos definir el derecho como tal, como un sistema de reglas, ¿sí? Que el derecho únicamente funciona a partir de reglas, que solo existe derecho en cuanto haya reglas, ¿sí? Entonces Dworkin dice, eso no lo creo, eso lo dudo, porque el derecho no es un juego. El derecho no es un juego que se desarrolle a partir de reglas y de reglas muy precisas, y el derecho es mucho más allá, dice Dworkin, ¿sí? Un juego, un partido de fútbol es un juego que se desarrolla a partir de unas reglas, ¿sí? Unas reglas que a veces cuando no hay árbitro, dice por ahí Dworkin, aplican los jugadores, cuando hay árbitro pues es al árbitro, cuando discuten a jueces y árbitros y jugadores es por la regla,
¿sí? Pero finalmente funciona a partir de reglas. Siempre hay una regla para resolver la situación. En el partido siempre hay una regla y en cuanto hay reglas, pues se aplican las reglas. Cuando las reglas son contradictorias en el esquema hartiano, pues ¿cuál se aplica? La regla. Hay fórmulas varias, ¿no? La regla que sea posterior, la regla que sea especial, la regla que tenga una indicación. Siempre que el conflicto es entre reglas, se aplica una regla según una metodología que para el efecto se establece. ¿Sí? Prima una regla por sobre otra regla. Pero Dworkin dice, el derecho es mucho más que eso. En el derecho hay muchas más situaciones, hay muchas más acciones, la vida cotidiana de las personas nos pone, por supuesto, en diversas situaciones que llegamos a encontrarnos en circunstancias en las que tenemos que actuar por fuera del sistema de reglas. Por eso el derecho va más allá de las reglas. Y dice Dworkin, hay situaciones que no se resuelven necesariamente en el marco de las reglas. Hay situaciones en las que hay ausencia de reglas. Hay situaciones en las que hay ausencia de reglas. ¿Qué decía Hart? Hart dijo, cuando hay ausencia de reglas, el juez tiene la discrecionalidad de crear derecho. Y en consecuencia, el juez puede idear la regla para solventar o solucionar la situación si llegáramos a una eventualidad en que hubiese ausencia de reglas. ¿Qué dice Dworkin? Dice Dworkin no. Si hay ausencia de reglas, si nos encontramos en una situación tal en que no haya un sistema o que el sistema de reglas no nos permita o no nos dé una para solventar o solucionar la situación, entonces tenemos que acudir a lo que llamamos los principios. Y ahí la carga moral de Dworkin. ¿Sí? Dice, hay unos principios que informan, incluso principios que dan lugar a la creación de las reglas. ¿Sí? Ahí es cuando trae el caso del heredero. No había una regla sobre el particular, por eso el heredero va y reclama la herencia, va y mata al abuelo, como ustedes lo saben, a sabiendas ya de que el abuelo le había asignado una buena cuota testamentaria, la impaciencia de la juventud y el querer volverse rico sin trabajar y a cualquier precio y antes de cualquier otra cosa, ya va y mata al abuelo. Lo ponen preso, pero él desde la cárcel, recuerden el caso, reclama la herencia, presenta la acción correspondiente y sus abogados le dicen que lo haya matado o no lo haya matado, ese no es problema, eso es problema de la justicia penal, pero en términos de derecho, el abuelo lo designó heredero y a él hay que darle su parte. Entonces cuando se crea el debate, entonces es cuando dice, porque no había una regla para solucionar una situación de esa naturaleza. Desde luego, si se aplica la mecánica de las reglas, ¿sí? Como si fuese un juego, a eso es a lo que se refiere Dworkin, como si aplicar el derecho fuese un juego, ¿sí? Por ahí hay unos aparte de Dworkin donde dice que si así fuera, pues el derecho no necesitaría de jueces. Y es a lo que algunos han querido, entre otras cosas, evolucionar el derecho, ¿no? Que sea un problema de máquinas. Se han hecho ejercicios incluso de programar computadores a los que se les han incluido, digamos, la otra vez leía más de 20 y pico mil de sentencias. ¿Sí? Se alimenta, se informa, se nutre todo el cerebro o el disco de un computador con una cantidad de normas, con una cantidad de sentencias, con una cantidad de conceptos y el computador saca la sentencia. Pues si eso fuera simplemente un problema de reglas, dice Dworkin, perfecto, y no se necesitaría jueces. Pero el derecho va más allá, porque cuando hay ausencia de reglas, tenemos que acudir a unos principios. Y entonces cuando decimos, Dworkin plantea que existen unos principios, es cuando aparece un tanto la carga moral de Dworkin en la relación derecho-moral. ¿Sí? Aparece esa carga, pues porque no es menos cierto que corresponde a la introducción de nociones y de conceptos naturalistas. Entonces es, digamos, un tanto como el marco general del discurso que formula el señor Dworkin. Entonces, Dworkin, podemos afirmar, y no estamos equivocándonos de ninguna manera cuando afirmamos que con Dworkin resurge nuevamente el justnaturalismo, pero un justnaturalismo, decía hace un instante, pues ya no fundado en que es un derecho natural que nos dio Dios, no. En que hay unos principios que informan el derecho.
que ese es el caso, vuelvo y cito, del heredero que dice Borkin, pues como no había regla, pues toca acudir a un principio, porque sería altamente, pues por decirlo menos, contradictorio, ¿sí? Que se premie a quien mata al abuelo con la herencia que el abuelo le deja. Hay un principio, hay una carga moral, un razonamiento que está imbuido de un valor ético que no permite que eso pueda ser así. Entonces se constituye el principio de que nadie puede alegar su propia falta o nadie puede sobre su propia falta alegar o reclamar un derecho, lo que dice, porque eso se constituye en un principio general del derecho que en muchas ocasiones ha servido para fundamentar normas expresas en ese sentido, al punto de que ya los códigos recogen, por supuesto, que una situación similar a la que trae Borkin, que fue real, pues por supuesto los códigos hoy la estipulan como una causal de desheredamiento. No puede ser efectivo. Que se premie sería pues poner a una sociedad en un plano ético totalmente confuso y preocupante, que premiáramos el crimen permitiéndole en este caso al heredero disfrutar de la herencia que su abuelo de buena fe quiso dejarle. Bien, entonces vamos a tratar de sintetizar un poquito más ordenadamente y a detallar un poquito más ordenadamente qué es lo que el señor Borkin cómo rebate Borkin un poco o cómo formula mejor su discurso, por sobre todo cuando enfrenta al señor Hart. Entonces, Borkin, que ya lo hemos ubicado, creo que ya lo han comprendido, no solamente con las lecturas del discurso del doctor Bernal, sino con estas apreciaciones que he hecho de cómo Borkin dice no son suficientes las reglas, cuando no hay reglas hay que aplicar unos principios, y en cuanto él habla de unos principios, pues aparecen unas formulaciones de carácter ético o moral que es lo que llevan a afinar a ubicar a Borkin en el campo del jus naturalismo. Entonces Borkin se opone a las corrientes positivistas. ¿Cómo entiende para rebatir Borkin, cómo define o cómo precisa él el concepto del positivismo? Entonces Borkin dice, mire, los positivistas lo que están diciendo es que el derecho es apenas un conjunto de reglas que están dadas para determinar las conductas y que deben, por supuesto, ser castigadas, las conductas que deben ser castigadas o coaccionadas por el poder público, poder de que ejerce el Estado en tanto es el instrumentalizador mayor del derecho. Entonces, eso es lo que Borkin dice, eso es lo que los positivistas y en particular el señor Hart entienden por lo que es derecho a un conjunto de reglas, ¿sí? Que da el Estado. Que, como dice, voy a traer a colación una expresión que utiliza Borkin en este escrito, que es la prueba del pedigrí, dice Borkin. ¿A qué se refiere con la prueba del pedigrí? A lo que Kelsen en su momento llamó de que la norma es en cuanto es norma, es decir, que la condición de validez y de eficacia de la norma depende del procedimiento que haya tenido la norma para su formación, que es un concepto que Hart mantiene y que desarrolla y formula en sus propios términos. Y eso es lo que aquí está de alguna manera rebatiendo, o no rebatiendo, sino diciendo Borkin cómo es el positivismo en relación con ese aspecto. Un segundo tema, en la manera como Borkin describe, digamos, el positivismo, por sobre todo el positivismo que expresa Hart, dice Borkin, que para Hart el conjunto de las reglas jurídicas válidas es lo que comprende el derecho, ¿sí? Y en caso, dice Borkin, de que se presentase una situación en que no hubiere dentro de las tantas reglas una adecuada para que el juez pueda cumplir con su función de administrar justicia, a juicio de Hart, dice, el juez queda con absoluta discrecionalidad, ¿sí? De idear la norma para suplir ese vacío, y en ese orden de ideas, en cuanto idea una norma, pues hace justicia, aplica el derecho. Es decir, el juez tiene también capacidad para crear reglas jurídicas en los términos del señor Hart. ¿Sí? Ese es el enfoque o la interpretación que Borkin hace en ese punto específico del señor Hart. Hart habla de las reglas y habla del poder amplio discrecional del juez.
¿A qué se refiere ese concepto? A lo que estoy tratando de significar, que cuando el juez no encuentra reglas, entonces queda en libertad de idear la que él considere conveniente para solucionar o solventar el caso que es objeto de discusión o de conflicto. Doctora Avellaneda, Sí, en ese sentido, las dos teorías de ellos tienen como alguna relación en esa parte, porque si Hart dice que el juez tiene derecho a acudir a la discrecionalidad cuando no hay reglas, igual Working señala que cuando no hay reglas, el juez también debe regirse por la moral. pareciera en principio, pero pareciera en principio en esa idea que usted, o en la perspectiva en que usted lo ve, pero lo que pasa es que Working sostiene que los principios no los inventa el juez. Los principios existen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso del heredero, Working dice, esto no lo inventa el juez, es un principio natural. Es un principio natural. Por eso el ejemplo o el caso que trae Working es muy significativo, muy expresivo de lo que él quiere decir. Es un principio casi que de derecho natural que no se puede premiar en esas circunstancias. Eso no lo inventa el juez, por eso dice él, se recurre en determinadas situaciones a unos principios que informan un sistema o que informan una sociedad en un momento dado. Nosotros, por ejemplo, en la Constitución tenemos una serie de principios que nos permiten en un momento dado resolver ciertos vacíos de carácter normativo, ¿cierto? Tenemos unos principios que están consagrados en la Carta, principio del Estado Social de Derecho, bajo ese marco resolvemos una serie de situaciones, ¿no? Resolvemos, por ejemplo, aquí una vez se planteó un debate en Colombia hace algunos años a propósito del exministro Arias, con esto no estoy hablando mal del exministro Arias, ni trayendo el dicho o aplicando el dicho de que al caído caerle, no. Pero no fue menos cierto que ocurrió durante su gestión como ministro de Agricultura. Hubo una finca por allá en los Llanos Orientales, una finca de los Llanos Orientales que son de nunca acabar en extensión, ¿no? Cualquier cantidad de hectáreas, que por una u otra razón quedó en manos del Estado. Y entonces se proyecta entre una serie de organizaciones sociales y, digamos, actores de la vida civil, la manera de que el Estado le dé uso a esa finca y se diseñan programas y acción para la vinculación de campesinos y de gente desprotegida y de, digamos, favorecer a los desplazados y a toda una cantidad de gente víctima de los conflictos, en fin, para potenciar allí a los débiles que pueden desarrollar su capacidad de trabajo y se diseñó todo un proyecto productivo en ese sentido. Entonces, obviamente, con la financiación del Estado, con el recurso público, porque de otra manera no era fácil desarrollar un proyecto de esa magnitud, un proyecto grandísimo en términos de hectáreas, grandísimo en términos de población que allí se iba a ubicar, grandísimo en términos de producto a obtener, en fin, un proyecto realmente de magnitudes un tanto macros. Y el Ministerio de Agricultura entonces decide cambiar el proyecto. El Ministerio le da una visión distinta. Dice, mire, el desarrollo realmente de eso se genera con gente que pueda invertir. ¿Sí? Con gente que tenga recursos para invertir, con gente que tenga experiencia en ese tipo de proyectos, le da un viraje totalmente contrario a el asunto. Entonces reformula y revisan el proyecto y lo plantean de una manera distinta. Que no tiene sentido llevar un grupo de gentes campesinas desplazadas, que no tienen recursos, que el Estado va a subsidiar, que proyectos inciertos, que las experiencias anteriores de reforma agraria no fueron positivas, entonces reformula el proyecto y dice, no, ya lo que hay que llevar es 3, 4 inversionistas que estén dispuestos a invertir, que dan trabajo, ¿sí? Que saben del negocio, entonces reformula el proyecto y cambia el concepto del proyecto. Se generó una discusión en su momento sobre realmente qué era lo que debía hacerse, por supuesto. Se acude ahí hay una regla para resolver o aplicar el caso. No, no la hay. Pero ¿cómo se resuelve el conflicto? Pues hay que acudir a los principios. No hay una regla que diga debe dársele a fulanos o debe dársele a sutanos. No, no hay una norma que expresamente lo diga como tal. Pero por supuesto hay que resolver la situación. ¿A qué se acude? Pues a los principios. ¿Cuáles son los principios? Que Colombia es un Estado social de derecho, que en Colombia debe haber equidad, que en Colombia debe haber oportunidad. Es decir, se acude a todos los principios generales que informan el ordenamiento constitucional y por supuesto eso da pautas. A eso es a lo que se refiere, porque existen principios. ¿Los inventa el juez? No. No los inventa el juez, existen a veces formulados por el derecho natural o a veces los principios pueden ser la consecuencia de un proceso de elaboración de razonamiento del hombre. Eso es también perfectamente
perfectamente válido, pero pueden ser principios que provengan incluso, como en el caso del heredero, por información del derecho un tanto natural. Entonces, en ese caso que le propongo, pues ahí tuvo que acudirse un tanto, porque se generó una polémica, imagínense, el conflicto de interés que se generó ahí. Los 4 dueños del país, los grandes inversionistas, los que todo lo quieren para ellos, no, venga para acá, esa tierrita es para nosotros, ministro, eso déjenos trabajo, nosotros le damos trabajo a toda esa gente, todos esos van a ser nuestros obreros y empleados, cuando el proyecto inicial era todo lo contrario, era potenciar la tierra para ellos, ¿sí? Que ellos la trabajaran como tal, y obviamente un conflicto de esa naturaleza, en tanto no hay una regla que en términos de HARP, si hubiera una regla, se hubiese aplicado. Por eso dice Borken, esto no es un juego, no es como un partido que si la falta, la agresión se comete dentro del área, se pita penalti, eso no tiene discusión, esa es una regla, ¿sí? Punto. Y el derecho, sí, en buena parte son reglas, pero el derecho también son principios, porque cuando hay ausencia de principios, cuando hay ausencia de reglas se aplican principios y no la libre discrecionalidad. Es decir, en el caso de que traigo a colación de ese conflicto por la tierra en los llanos orientales, ¿sí? Que hubiese quedado en manos, en la discrecionalidad de alguien decidir a quién le adjudica esa tierra. Quedamos hasta cierto punto, digamos, un tanto a la deriva, ¿cierto? Sí, un tanto a la deriva desde el punto de vista de cierta seguridad jurídica. De alguna manera ese tema, seguramente ustedes lo van a recordar si ese momento llega, es un tema que se va a presentar un tanto cuando se vayan conociendo las decisiones finales en torno al páramo de Santurbán también, ¿no? Un tanto o las decisiones que están imbuidas allí, porque no hay una regla, digamos, como tal expresa. La discusión gira sobre ¿qué pretenden los antropocéntricos? Es decir, los que quieren que el páramo sea objeto de explotación porque el hombre es dueño de la naturaleza y puede explotarla para su fin y su utilidad. Entonces, ¿qué pretenden? Que se apliquen, digamos, reglas que en principio les dan cabida. Pero ¿a qué se acuden los que recurren a otros argumentos, por sobre todo argumentos ecocentristas? Pues no, señor, eso no es así. Hay unos principios que informan el manejo de la naturaleza y por supuesto hay que acudir a esos principios que informan la naturaleza si es que hay omisión o carencia o ausencia de reglas para resolver un conflicto. En términos generales, Juan Carlos, lo que se ha definido, y eso es parte, ustedes han oído hablar ya de un señor Alexi, Robert Alexi, ¿no? ¿No han oído hablar en su curso de introducción al derecho? Sí, señor. Robert Alexi, seguramente lo verán el semestre entrante, y si no lo ven, pues tendrá que, en algún momento lo van a encontrar citado. Sí, probablemente el semestre entrante cuando hablen de los derechos ya en el desarrollo de la asignatura constitucional o fundamentos del Estado colombiano, el tema de Robert Alexi. Robert Alexi es el filósofo de los derechos fundamentales y Robert Alexi parte de ese presupuesto borgiano, ¿sí? De que cuando los conflictos son entre reglas se resuelven con reglas, pero cuando hay ausencia de reglas hay que acudir a los principios para que los principios den la pauta para solucionar el conflicto. Es parte central del discurso del señor Borges. ¿Y qué más dice Alexi desarrollando Borges? Y cuando el conflicto es entre principios, ¿qué es lo que hace el juez? Ponderar en el caso concreto, cuál de los dos derechos es el que debe aplicarse, porque a veces hay colisión de derechos, ¿cierto? A veces hay colisión de derechos. Una persona en ejercicio de un derecho fundamental hace o protagoniza determinada acción o ejerce su derecho, pero con ese ejercicio puede también afectar el derecho fundamental de otra persona. Puede afectar el derecho fundamental de otra persona. Yo no sé si aquí en alguna ocasión comentamos, pues hay casos varios en la Corte Constitucional sobre ese tema, pero tal vez el caso tipo, el caso que sirve para construir el precedente en esa línea es el caso de la marranera de Ibagué. Yo no sé si aquí comentamos una vez ese caso o no lo comentamos. Una señora que es viuda, queda viuda, su marido toda la vida tuvo una marranera, como decimos popularmente, es decir, una crianza de cerdos. Las tuvo en un sector, digamos, ahí semirural de la ciudad de Ibagué, de eso vivió toda su familia, de eso derivaba su subsistencia. El marido muere, la señora se pone al frente de la piara a atender pues toda la explotación porcícola.
en términos rudimentarios, desde el punto de vista de sanidad y desde el punto de vista de, digamos, los controles básicos que se requieren para una explotación tan delicada sanitariamente como es una granja porcícola. Pero a la par, Ibagué fue creciendo y sobre la zona se fueron desarrollando urbanizaciones. Y llega un momento en que entran en conflicto las urbanizaciones construidas en la zona donde estaba la marranera, que se produce el conflicto de derechos. Los habitantes, los que llegaron a residir allí en las nuevas urbanizaciones, accionaron en tutela pretendiendo que se eliminara la marranera, se impidiera que siguiera funcionando, porque, según ellos, estaba en juego, perdón, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la convivencia, a disfrutar de un ambiente libre, todos los factores, todos los derechos fundamentales que quieran invocarse. Y la señora que contesta dice, no, pues es que yo estoy ejerciendo mi derecho fundamental al trabajo. No, esto existía desde antes que ustedes vinieran aquí. Bueno, y se traba una ley, es que finalmente llega a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, cuando hace la acción de revisión, pues, ¿qué es lo que determina? Dice, aquí no hay reglas para resolver el conflicto. O el conflicto no es de aplicar reglas, el conflicto es de resolver principios. Y cuando los principios entran en contradicción, hay que sopesar en cada caso concreto, ponerlos en una balanza, a ver cuál pesa más. O cómo se pueden conciliar los principios. Eso es lo que llamamos en el argot jurídico, cómo se ponderan los derechos de carácter fundamental. ¿Sí? ¿Cómo se ponderan? Es decir, cuál es más razonable en un momento dado que tenga prelación o que tenga, digamos, una mayor aplicación frente a otro derecho. ¿Cuál puede ser más trascendente en un momento dado si es que no se pueden conciliar? Aquí, ¿qué hizo la Corte? Concilió los derechos en el sentido de que sí, efectivamente, preserva el derecho a la salud de las personas que accionaron, de los residentes o vecinos del lugar, pero al mismo tiempo la Corte protegió el derecho al trabajo de la señora y dijo antes de 6 meses, mientras obliga al municipio de Ibagué a que le dé solución laboral, cree condiciones, le dé cursos de capacitación para que desarrolle otras actividades, ¿sí? Es decir, porque no le puede suprimir la fuente de la cual ella subsiste. Entonces la Corte pondera los derechos, aplica principios para solventar un caso de carácter por demás concreto o puntual. Bueno, recapitulo nuevamente para decir, Orkin toma a Hart, a quien ubica como, efectivamente es cierto, como un Doctor, una pregunta. Sí. Una pregunta con respecto al tema que está hablando de la marranera. Como somos abogados y necesitamos aprender más, ahí le resolvieron el problema de tipo laboral a la señora, pero a ella le indemnizan con algún dinero por eliminar la cuenta de trabajo. No tanto eso, porque es que las sentencias de tutela no son para procurar indemnizaciones, ¿no? Las tutelas son para proteger derechos de carácter fundamental. Excepcionalmente, en casos muy puntuales, pero verdaderamente excepcionales, la Corte ha determinado, digamos, algunas consecuencias de carácter económico. Pero las tutelas son básicamente para proteger derechos fundamentales. Entonces, en ese orden pero eso comienza a molestar acá. ¿Por qué no apagamos el micrófono ahí, la compañera que lo tiene accionado, para que los diálogos allá de casa no nos perturben el desarrollo de la clase? Por favor, le encarezco. Entonces decimos, pues las tutelas no tienen esa finalidad o esa naturaleza en principio de obtener resarcimientos, ¿no? Lo que sí recuerdo aquí en este momento es que le ordena al municipio de Ibagué que le dé alternativas de carácter laboral. Entonces le dé cursos de capacitación, entonces la llevan al SENA a la señora, la empiezan a dar cursos de modistería, como que fue otro tipo de, digamos, aprender otro arte, otro oficio, porque eso es lo que la señora dice, yo no sé hacer nada más, de esto depende la subsistencia de mi familia, yo me crié en este ambiente, fue la actividad en la que acompañé a mi esposo toda la vida y por supuesto yo tengo que afrontarla. Entonces soluciona de esa manera el conflicto y le da un tiempo prudencial mientras se habilita para ejercer otro arte a que, para que la marranera pues pueda permanecer y le permita temporalmente otros ingresos a la señora, ¿no? Y le impuso también al municipio de Ibagué, usted sabe que en esas tutelas se vinculan a quienes el juez considere que deben entrar al proceso y por supuesto llamó a la alcaldía de Ibagué y la vinculó al proceso y por eso le impuso cargas a la alcaldía de Ibagué, en el sentido de no solamente de darle solución laboral, sino de adoptar también unas medidas de carácter sanitario, mientras se hacía efectiva el cierre total y definitivo de la marranera.
Bien. Vuelvo nuevamente a recapitular un poco la manera como el señor Dworkin ve el pensamiento de Hart. Lo primero es que él dice que el derecho no es un conjunto, no es solamente un conjunto de reglas. Puede ser, como en efecto es, dice Dworkin, una parte del derecho, pero cuando no hay reglas, ¿qué significa? Que la situación no es jurídica o no requiere una solución. Que no, hay unos principios que deben aplicarse para darle solución al conflicto que se debe aplicar. Entonces, ahí hilamos como el segundo argumento. Hart dice, la discrecionalidad del juez no es esa, de manera tal que el juez tenga el poder de llegar a crear el derecho como tal. El juez lo que puede es, sobre la base de principios, encontrar de la deducción suficiente o necesaria para resolver el tema o el aspecto que sea la sustancia de ese conflicto. Finalmente dice el señor Dworkin que afirmar o expresar, como se lo atribuye a Hart, que alguien tiene una obligación jurídica. ¿Recuerdan el caso que pone Hart del ladrón? ¿Sí? Que el ladrón no tiene la obligación jurídica, perdón, la víctima no tiene la obligación jurídica de darle al ladrón el celular, el reloj, la billetera de lo que le está despojando. Esa es una obligación de otro orden, porque ahí no hay regla que lo obligue. Por eso es que Hart dice el derecho son reglas de otro orden y no mandatos como lo formuló el señor Austin, que en términos de Austin, pues si el ladrón le pone a uno un cuchillo, le está dando una regla jurídica en el término de Austin, porque según Austin el derecho no son sino coacciones, mandatos siempre acompañados de la coacción o de la fuerza. Entonces dice Dworkin en relación con Hart, pues que decir que alguien tiene una obligación jurídica es afirmar que su caso está limitado, subsumido siempre en una regla jurídica válida y que la posibilidad de hacer algo diferente al marco de esa regla es suponer que no existe de todas maneras una obligación o una fórmula de solución de ese conflicto. Así ve Ward el positivismo, todo el discurso del señor Hart. Lo reduce a 3 apreciaciones que hace, que yo aquí las he enunciado de manera muy sucinta, muy mínima, pero pues obviamente es el núcleo de la idea. Tiene en el libro de Ward o en el artículo un desarrollo mucho más extenso, mucho más profundo, si se quiere. Pero dice Ward, ese es Hart, eso es lo que Hart plantea. Y a eso le voy a replicar. Entonces se viene Dworkin. Dworkin siempre tuvo como una especie de animadversión hacia las corrientes positivistas realmente. Y es ahí donde yo me refiero cuando una discusión fuerte entre ellos dos es porque Dworkin es muy agresivo contra las tendencias positivistas. No es que tratara mal de palabra a Hart, no, que le sacara la madre, excúsenme el término, que pelearan, nos insultaran, no, nada de eso. Lejos de eso, es que la discusión es fuerte porque Dworkin, y eso hirió de alguna manera a Hart, y porque Dworkin es muy agresivo en términos académicos contra el positivismo, ¿no? Entonces, enfila toda esa batería para responderle al señor Dworkin. Doctor, La primera disculpe. consideración, sí. ¿Y Dworkin cómo define los principios o para él qué son los principios? Ya vamos para allá. Bueno, correcto. Gracias. Sí, señor. Entonces, sí, me decía. Sí, perdón, doctor Avellaneda, haciendo más o menos lo que yo más o menos le he entendido, con Dworkin surge lo que es la moralidad personal y comienza a surgir también lo que es la moralidad pública. No tanto que surjan, ¿no? Eso, lo que pasa es que Dworkin lo que formula es que en el derecho en cuanto no hay reglas, hay que solucionar con principios y los principios tienen una carga moral. Es lo que dice él. Sí. Por eso dice eso. Y ahí es donde marca diferencia con el positivismo y por supuesto se afirma como de tendencia naturalista, al permitir que el derecho puede tener cargas de otro concepto, no necesariamente moral. Lo que pasa es que ellos dan el debate en la relación derecho-moral. ¿Sí? Y Dworkin lo que dice es el derecho tiene un ingrediente moral y el ingrediente moral es evidente en el caso del heredero que hemos aquí comentado, que es digamos, el prototipo o el caso paradigma que toma
Working para la formulación de su discurso. Pero a ver, avancemos un poquito y podemos de pronto ir generando otras inquietudes o solucionando algunas de los interrogantes que a ustedes les surgen. Entonces, Working, pues es, claro, es contundente en su crítica a los positivistas jurídicos y por sobre todo, pues obviamente con quien debatía, que era el positivismo del señor Hart. Working dice que ese positivismo que se centra en que únicamente el derecho son reglas, y pues nos lleva a pasar por alto, dice Working, nos lleva a pasar por altos otras situaciones en las que existen otros elementos, otros patrones, si mal no estoy, el término que utiliza el señor Working, que no son reglas, pero en tanto son patrones, hay que acudir a ellos para solucionar el conflicto, para aplicarlo en la solución o en la resolución de un caso en cuanto, repito, haya ausencia de reglas. Entonces, esa es la falencia que él le anota al señor Hart. Así como Hart le dijo a Austin, el derecho no son solo mandatos, sino también reglas, pues Working le está diciendo, sí, pero el derecho no son tampoco solo reglas, también hay principios. ¿Sí? Entonces comienza a formular. Working distingue entre, o mejor, dice que los principios son modelos, son formulaciones que deben ser observadas no solamente porque aseguren los objetivos que el derecho se propone, no solamente porque aseguren los objetivos que el derecho se propone, pues para Working es claro que el derecho traduce también equidad. Para los positivistas, digamos, radicales o ortodoxos, la equidad no es un concepto necesario ni determinante del derecho, ¿sí? El derecho es la aplicación de la norma independientemente de la consecuencia que ello traiga. Es simplemente la aplicación de la norma, y la justicia para el positivista es la cabal aplicación de la norma. Eso es lo que dice la norma, un tanto el aforismo romano, dura lex est lex, y punto. ¿Sí? Entonces, aquí es donde Working introduce ese concepto al formular que hay una serie de formulaciones que él denomina principios que deben ser observados, porque esas formulaciones que él llama principios es lo que asegura los objetivos que se tienen propuestos en cuanto hablamos de hacer justicia y de equidad. ¿Sí? Y que esos dos conceptos finalmente no se pueden concebir o analizar si no hay una cuestión de moralidad. ¿Sí? Entonces, ahí es donde Working se acerca al naturalismo de manera por demás definida, al marcar, insisto en ello, el ingrediente de carácter moral. ¿Qué dice Working? Dice, mire, el problema se presenta cuando hay casos o acciones, ¿no? Momentos, circunstancias, qué sé yo, de la vida permanente de las personas, de la vida cotidiana, del quehacer rutinario nuestro, que no pueden ser acogidos por las reglas, o cuando hay casos que no pueden ser subsumidos en esas normas o en esas reglas, sí. Pero detrás de ellos, dice él, hay principios que tienen que ser aplicados para mantener la equidad y la justicia. Porque si se aplica el derecho sin consideración a ese principio, el derecho no es más que un juego, la aplicación de una regla, y resulta que el derecho sí es otra cosa más profunda que la simple aplicación de unas reglas, porque el derecho es el medio. ¿Para qué es el derecho? Dice Working, es el medio para procurar la justicia y la equidad. De lo contrario, no se entendería la razón de ser del derecho. Entonces, por eso, en el artículo que leí al comienzo de la charla hoy, de las referencias que al discurso de Working hace el doctor Bernal en el artículo de homenaje, él resalta la condición de filósofo político. Working aquí me voy a ocupar únicamente de presentar ahí linealmente los conceptos jurídicos, pero la formulación política, filosófica política, la concepción de Estado de Working
es también de una gran dimensión, de una gran trascendencia. No es en vano, no es gratuito, no son frases de cajón, no es invención mía, por el contrario, no he hecho otra cosa distinta que recoger la impresión casi unánime que se tiene por parte de los filósofos y de los analistas pues, de las evoluciones del siglo XX, de que Dworkin es uno de los grandes pensadores del siglo XX. No solamente por sus formulaciones en el tema jurídico, sino por sus formulaciones en el tema filosófico-político, la concepción de Estado, que él introduce, obviamente, a partir de conceptos de justicia y de equidad, lo cual para él es absolutamente imprescindible y necesario. Entonces vuelvo nuevamente al cuento de Dworkin. Y ahí es donde él vuelve y trae a colación, no lo voy a volver a repetir, el caso del heredero. ¿Sí? Porque, ¿qué dice Dworkin? El juez tuvo que decidir si un heredero que había sido como tal constituido por su abuelo en el testamento podía heredar, ¿sí? Habiendo sido él el causante de su propia muerte, es decir, pero no lo mató de un susto, lo asesinó. ¿Sí? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacerse a la herencia. Miren ustedes, estos casos se presentan con alguna relativa frecuencia, ¿no? De las personas que son asignadas en una póliza o en un seguro de vida como beneficiarias cuando el tomador fallece. ¿Cuántos casos no se han conocido en que el beneficiario asesina al tomador para procurar al poco tiempo que la aseguradora le pague el seguro, el valor del seguro que había tomado quien antes lo protegió al designarlo beneficiario y quien se convierte finalmente en su víctima? Es un caso similar y esos casos se han resuelto jurisprudencialmente primero y después como norma, si mal no estoy, pero por sobre todo por vía jurisprudencial con la aplicación de un principio del derecho que no es otro distinto a este mismo principio que le sirvió al juez Palmer para resolver el caso de ese conflicto. Porque la pregunta que obviamente y es la que desarrolla el señor Dworkin, y la pregunta que surge inmediatamente, por supuesto, la consecuencia primera de ese análisis es si el heredero tiene derecho a la herencia legalmente. Tiene derecho a la herencia legalmente. Como dice Dworkin, pues aquí hay dos situaciones diferentes, ¿no? La primera consiste pues, en que legalmente, a la luz del marco ius positivista, tendría derecho a la herencia, ¿sí? Porque en ese contexto no hay relación entre la herencia y la muerte, no hay relación entre derecho y moral. Y si la norma eso es lo que expresa y la norma no tiene ningún contenido, ninguna carga ética o moral, no es susceptible de ninguna otra valoración, pues por supuesto, se aplicaría el derecho y habría que darle la herencia correspondiente. Y es ahí, una vez más lo digo, nadie puede beneficiarse de sus propios actos ilícitos. Surge la necesidad de aplicar ese principio, que es sin duda un principio informado de un alto componente moral. Sin duda, un principio de un altísimo componente de carácter moral. ¿Sí? Nosotros utilizamos comúnmente una expresión cuando alguien nos hace un reclamo, nos pide algo, qué sé yo, nos manifiesta algo que nos parece exagerado porque no le encontramos autoridad o fundamento moral a esa persona para hacernos un reclamo o para hacernos una petición cualquiera. Y utilizamos un término que a mi juicio encaja un poco. Lástima que Dworkin no lo hubiera conocido porque estoy seguro que lo hubiera acogido. Le decimos a esa persona, y usted tiene la cachaza, es un término muy colombiano, muy nuestro, ¿sí? De venirme a decir esto, después de todo lo que me ha hecho, tiene la cachaza, dice uno, de venirme a pedir que le haga tal vuelta, ¿sí? Después de que le presté 1 millón, le presté 2 millones, le presté 3, le pagué el colegio de sus hijos, lo saqué de la cárcel, usted tiene todavía la cachaza de venirme a decir. Tiene la cara. Sí, a eso se está. Por eso digo, lástima que Dworkin no hubiera conocido este término, que estoy casi seguro que lo hubiese valorado para incluirlo en sus escritos como tal. A eso es a lo que se está refiriendo él. Hay un principio ahí que surge como tal. Y entonces concluye en este punto Dworkin que si no se pudiese acudir a los principios, pues podríamos fácilmente decir que no se necesitarían jueces. Simplemente bastaría la aplicación de la regla, ¿sí?
Y aquí es donde él dice, lo comentaba hace un instante a propósito de los experimentos que se ensayan o se hacen en relación a que los computadores terminen administrando justicia, pues es como si fuese una máquina jurídica. Y creo que para los tiempos del señor Dworkin, y por sobre todo para los tiempos en que él escribe este artículo, que es objeto de comentario, pues si bien ya se hablaba de computadores en los Estados Unidos, no son los computadores que hoy en día conocemos tan refinados, ¿no? Como para hablar de que existía una máquina de carácter jurídico. Sería, y aquí traigo una expresión del expresidente Uribe, ¿sí? Serían jueces sin carnita y sin huesito, meros hierros fríos, que por virtud de una operación terminan haciendo un pronunciamiento, ¿sí? Porque han sido programados, habilitados para ello, y cuantos casos le metamos y estén bajo esos mismos parámetros de programación, fallará siempre en ese mismo sentido. El derecho, dice Dworkin, el derecho va mucho más allá. Mejor dicho, no va mucho más allá, no puede ser eso. Porque hay una situación, y eso es lo que hace al derecho distinto al juego o a la simple operación de una máquina, en que se deben tomar decisiones con base en principios. Principios que rigen la justicia y la equidad. Son los dos pilares sobre los que se construye el concepto del derecho. Yo quisiera que ustedes recordaran aquí una expresión de los romanos. Los romanos en una expresión de Celso, en una definición que dio Celso, uno de los juristas romanos de su época, es finalmente el derecho es justicia y equidad. El derecho es justicia. El derecho no es igualdad por principio. Desde luego que los conceptos de justicia y de equidad tienen un ingrediente de igualdad, pero no necesariamente son coincidentes. Porque ¿qué es la igualdad? La igualdad es darles a todos la misma cantidad, ¿cierto? ¿Qué es la justicia y la equidad? ¿Sí? ¿Hay igualdad, por ejemplo, en el reparto de los mercados? No, no hay igualdad, porque no a todos nos dan mercados. No a todos nos dan mercados. Hay equidad, porque se le da a los que necesitan. A los que necesitan. A eso hace alusión el concepto de equidad. Por eso es uno de los ingredientes desde los tiempos de los romanos, y aquí lo está recogiendo un tanto el señor Dworkin, al decir que uno de los componentes y uno de los ingredientes, y con mayor razón en un estado como el nuestro que definimos social de derecho, que el concepto de derecho está informado del elemento de la justicia y de la equidad, y esos elementos se estructuran a partir de la aplicación de principios, de formulaciones que van más allá de la fría norma jurídica, de ese escrito, de ese texto, ¿sí? De esa especie de, entre comillas, oración jurídica que son los artículos de un código, que como texto no tienen sentimiento, no tienen valoración, no tienen, digamos, componente o carga de ninguna otra naturaleza, ¿sí? Lo que hacemos en las acciones de tutela es justamente esto dworkiano, es valorar la situación fáctica de la persona que dice que está siendo vulnerado su derecho fundamental. ¿Qué decía la antigua formulación del POS? Únicamente se dan los medicamentos que estén en el POS, los que no estén en el POS no se dan. La gente acudió en tutela, sí, no están en el POS, pero yo no tengo para comprarlos, ¿sí? Y si no me los dan, me muero. Entonces, ¿qué hicieron los jueces? Pues empezar a ampliar el concepto a partir del concepto de que la vida es un derecho fundamental y que el Estado está en la obligación de protegerlo, decir, pues hay que dárselo. Ah, no, que no está en el POS, eso dice la norma. Ah, pero porque como la norma dice eso, entonces dejamos morir a la persona como tal. Entonces, ¿en qué quedamos con el derecho fundamental? Y comienzan los jueces a desarrollar, a aplicar principios, ¿sí? A aplicar principios para darle sentido, para darle de alguna manera una valoración o una dimensión a lo que puede ser el derecho como tal, ¿no? Bien, tanto los principios como las reglas son modelos. Aquí creo responder un poco a la inquietud, no sé si fue Juan Carlos o quien que me preguntó qué era un principio. Sí, señor. Son modelos, las reglas, tanto los principios como las reglas, es decir, ambos supuestos son modelos que rigen casos para determinadas situaciones. Pero ¿en qué se diferencian? ¿En qué las reglas, dice el señor Dworkin, se aplican en todo o en nada? Nunca se aplican en parte. Es decir, una regla o se aplica a todo o no se aplica la regla. ¿Sí?
Ese es porque las reglas están en el mismo plano de igualdad. Y se aplica la una o se aplica la otra. Subsiste una o subsiste la otra. ¿Qué dice Dworkin? Y aquí voy a leer un poco el texto de Dworkin. ¿Sí? Voy a leer un tanto el texto de Dworkin sobre ese particular. Si se dan los hechos estipulados por una regla, entonces o bien la regla es válida, en cuyo caso la solución que proporcione debe ser aceptada, o no lo es, en cuyo caso en nada contribuye a la decisión. Pienso que en esta concepción se presenta la noción de ajuste que desarrolla ampliamente Searle en su escrito. Se refiere a otro autor. La taxonomía de los actos ilocucionarios y en Austin, bueno, voy a abreviar aquí. No obstante, hay que tener claro que en la regla se presenta de modo direccional la noción de ajuste. Las reglas dirigen los hechos y estos se acomodan a las reglas. En este caso podemos hablar de la validez de las reglas. Al contrario, en el caso de que los hechos no se acomoden a las reglas, no podemos hablar de validez de estas, como sucede con los casos difíciles. Bueno, es que aquí hay un concepto que es previo en el señor Dworkin. Dworkin distingue que hay dos tipos de situaciones, ¿sí? Los casos, digamos, un tanto fáciles, que son los que se solucionan con la aplicación de las reglas, porque la mecánica de aplicación de la regla no tiene discusión. Y lo que llaman los casos difíciles, que es donde hay necesidad de acudir a la aplicación de los principios. Entonces, dice el Señor, continúa diciendo. No obstante, hay que tener claro que en la regla se presenta de modo direccional la noción de ajuste. Las reglas dirigen los hechos y estos se acomodan a las reglas. En este caso podemos hablar de la validez de las reglas. Al contrario, en el caso de que los hechos no se acomoden a las reglas, no podemos hablar de validez de estas, como sucede con los casos difíciles, en los cuales los jueces se ven en la imperiosa necesidad de adoptar la discrecionalidad. Las reglas jurídicas se aplican como las reglas de los juegos, en todo o en nada. Al contrario, los principios funcionan de modo diferente a las reglas. Los principios no establecen consecuencias jurídicas que se sigan lógicamente o de manera necesaria. Una cosa es el respeto que se le tiene a los principios y otra cosa muy diferente consistente en que estos principios pueden no aplicarse jurídicamente, ya que el juez no se encuentra obligado a aplicarlos. Por ello puede suceder que las personas se beneficien de sus propios actos ilícitos, pero que está de acuerdo al derecho, es decir, de acuerdo a las normas según la concepción positivista. Esto significa que los principios en el marco, un tanto en la crítica un tanto positivista, esto significa que los principios no hacen parte de un sistema jurídico, porque lo que está reclamando es todo lo contrario, que hay que acudir al principio, porque el principio es lo que informa finalmente, digamos, la solución del caso. Los principios no son reglas porque es que los principios no solucionan, no son una fórmula dada para un caso concreto, ¿sí? Los principios no son una solución dadas para un caso concreto. Un caso concreto, volvamos un poco al ejemplo de Palmer, ¿sí? O al caso de Palmer. ¿Qué dice la regla? Si está en el testamento incluida como heredero, le corresponde la porción. Esa es una regla. Y si se aplica la regla. ¿Sí? ¿Qué es un principio? Un principio no es formulación de una situación particular concreta tan puntual como la que define o contiene una regla. Un principio es un dictado, una formulación que sirve de guía para la solución de un determinado conflicto. Es el caso del principio que se dedujo del caso del heredero. Nadie puede, fundado en su acto ilícito o inmoral, pretender obtener un beneficio de esa naturaleza. Por supuesto, eso es un principio, ¿sí? ¿Es una regla puntual, que es una norma de derecho como tal, taxativa, así técnicamente? No. Es un principio que inspira o informa. Decía aquí hace un instante, Colombia es un Estado social de derecho. ¿Eso es una regla como tal? No. El principio de la dignidad del hombre
que es uno de los principios rectores del Estado Social de Derecho y por consiguiente uno de los principios rectores del ordenamiento constitucional colombiano. Cuando nosotros demandamos en tutela, ¿qué le estamos diciendo al juez? Protéjame porque mi dignidad está siendo vulnerada o afectada. Pero le decimos, protéjame el derecho a la dignidad. No, porque el derecho a la dignidad hay que puntualizarlo. El principio es el derecho a la dignidad. ¿Cómo se puntualiza? Cuando yo ya le digo con fundamento en una regla, ese principio nutre a esa regla. Entonces yo tengo derecho a que me den el medicamento. Porque la dignidad, el concepto de dignidad que informa mi existencia, impone que yo tenga que tener una solución, en este caso, del ejemplo que citábamos hace un instante, a que se me proporcione, se me suministre el insumo, el medicamento que yo estoy necesitando. El caso hay un principio del derecho laboral, por ejemplo, la estabilidad laboral reforzada. ¿Esa es una regla? No, es un principio que se aplica en determinados casos. Por eso no se tolera que la empresa destituya al trabajador, ¿sí? Que tuvo una lesión que le impide, era maquinista y le impide continuar operando la máquina. No, no le impide. Como ya no nos sirve, lo votamos. No, señor. Tiene una estabilidad laboral reforzada, se aplica un principio. Debe protegerlo, debe mantenerle la actividad laboral, debe reubicarlo, póngalo de celador, póngalo de que sirva los tintos, póngalo de cualquier otra cosa, pero no puede. Caso de la mujer en estado de gravidez o embarazo o en periodo de lactancia. ¿Sí? ¿Hay normas expresas? Sí, hay normas expresas, desarrollo ya de lo que fue el principio de protección a la mujer en estado de gravidez. Y no solamente por proteger a la mujer, es básicamente para proteger la vida del ser en gestación o del ser recién nacido. Cuando protegemos el derecho a la lactancia, lo que estamos es protegiendo la vida del bebé, porque tenemos que garantizar que la madre lo pueda alimentar, porque si ella no lo hace, nadie más desafortunadamente puede hacerlo. Nadie tiene la condición natural fuera de la madre para alimentar a ese bebé. Por eso es que la ley dice, la señora tiene que estar en casa un tiempo que termina básico, 3, 4, 5 meses, no sé en cuánto vamos ya, ¿sí? Para efectos de que le asegure la manutención. Y tiene que estar allá porque es que el bebé, él no pone un WhatsApp para decir, vengan y me dan comida, no. Tiene que estar ahí porque la circunstancia natural es esa, necesariamente. Entonces, a eso es a lo que alude el señor Orr cuando refiere los principios. Pero yo quiero finalmente, lástima que el tiempo no nos dio la oportunidad de otra charla, menos que la hagamos el próximo sábado, pero yo sé que me van a decir que no, porque ya están en evaluaciones. Pero voy a resumir a grosso modo, digamos, en 5 minutos que nos quedan de clase, cuál es realmente el pugilato que enfrentan Orr y Hart. En primer lugar, el señor Hart, ¿qué es lo que dice? La noción del derecho como un sistema de reglas. ¿Qué dijo Dworkin? El derecho no son solamente reglas, el derecho son también principios. ¿Sí? Segundo punto, ¿qué dijo el señor Hart a propósito de la discreción judicial como posibilidad de los jueces de elegir la acción válida para solucionar el conflicto cuando no exista en una regla la respuesta jurídica al caso concreto? ¿Sí? Entonces, Hart habla de que el juez tiene una discrecionalidad como tal. Y eso es lo que llama Dworkin los casos difíciles. Dworkin dice, en los casos difíciles no tienen discrecionalidad para crear derecho como lo propone el señor Hart, porque Dworkin entiende que Hart al hablar de la discrecionalidad de los jueces, que los jueces pueden inventar la norma. Y Dworkin dice, no señor, el juez no tiene ese poder, esa discrecionalidad de inventar una norma para solucionar el conflicto. Sí es cierto que hay un vacío, pero frente a la circunstancia del vacío, tiene que aplicar los principios vigentes. Todo sistema jurídico está informado por unos principios. Todo sistema jurídico está informado por unos principios. Generalmente, bueno, ustedes ya están en segundo semestre, ya con algunas asignaturas lo han podido experimentar. Generalmente los primeros capítulos de toda asignatura son los principios que informan el derecho. ¿Qué principios informan el derecho penal? ¿Qué principios informan el derecho constitucional? ¿Cuál es el laboral? ¿Cuál es el internacional? Porque son las normas, son principios, son las normas sobre las cuales se desarrolla, digamos, todo el contenido normativo, reglativo de
una determinada disciplina de carácter jurídico. Entonces, Working lo que dice es, no señor, la discrecionalidad de los jueces en eso que ellos llaman los casos difíciles no se queda en que él pueda o no permite que él termine inventando como legislador la norma. No, tiene que aplicar los principios vigentes en el sistema jurídico, porque dice, aunque no existan reglas aplicables al caso concreto, siempre existirán principios que permiten finalmente encontrar la solución al caso. Hart sostiene como un tercer punto de conflicto entre ambos que el criterio de validez de una norma está determinado por la regla de reconocimiento. Ustedes recuerdan que llamamos la regla de reconocimiento en el señor Hart, palabras más, palabras menos, lo que Kelsen dice, el procedimiento que le da validez a la norma jurídica. ¿Qué dice el señor Working? El derecho se ve no solamente constituido por reglas, sino que también por principios, ¿sí? Y en consecuencia, esos principios no son formulaciones siempre dadas por el ser. Hay formulaciones de contenido, digamos, ético, axiológico, que pueden provenir de fuente natural, ¿sí? Y por consiguiente tienen cabida. Bueno, el derecho y la moral, dice el señor Hart, como buen positivista, el derecho y la moral son dos cosas diferentes, dado que el derecho consiste únicamente en reglas y la validez de esas normas. En esto sí es profundamente kelseniano, ¿no? Por eso es positivista. Y la validez de las normas no dependen de la moralidad o de la carga moral que ellas tengan. Recuerde que para los naturalistas, la norma, el derecho es justo, perdón, la norma jurídica es derecho si es justa. La norma jurídica es derecho si es justa. Recuerden muy bien esa definición. Recuérdenla muy bien a propósito de la evaluación que vamos a hacer dentro de unos días. No les doy más puntos del examen sino ese por ahora. Entonces, esa es la formulación que hace el justnaturalismo, ¿cierto? Y eso es lo que los positivistas rebaten o contradicen. ¿Qué es lo que dice el señor Orkin? Dice, los principios no pueden ser identificados por las reglas de reconocimiento. Es decir, los principios no surgen ni la validez depende de que hayan tenido un proceso de formación conforme a la formación de todas las normas, porque los principios pueden tener un contenido o una esencia totalmente Doctor, una pregunta. Por ejemplo, para ir en el caso de Garavito, estamos hablando de ius naturalista y ius positivista. Por ejemplo, Garavito cometió un acto punible que fue el asunto de los niños. Fue condenado porque cometió un acto punible, pero también en la parte de los principios, de pronto no se podía como investigar qué le pasó a él en la época de niño. Ah, claro, por supuesto. Es que como aquí la justicia nuestra hasta ahora no ha pasado de aplicar la ley, pero la justicia nuestra no ha sido lo suficientemente exploradora de las causas que en un momento dado pueden llegar a generar el delito o de las causas que pueden contribuir a que la persona manifieste cierta proclividad hacia el delito. Sobre todo en este caso los delitos de carácter sexual. Eso no es que porque yo quiero hacerlo, no. Los delitos sexuales tienen una explicación y un trasfondo mucho más complejo, ¿no? Tiene mucho que ver el ambiente familiar, tiene mucho que ver los procesos de formación, tiene que ver, digamos, los primeros años de vida juvenil, ese paso de ese pasar de la niñez o de la condición infantil al desarrollo de la pubertad, toda una serie de factores en los que desafortunadamente los estados, bueno, para no ir muy lejos del nuestro, no tiene todavía unos procesos y eso muchas veces da lugar a la explicación de ese tipo de fenómenos. El tabú. Hoy en día nos hemos liberado mucho, pero el tabú con que usted, Javier, y yo, que somos probablemente de la misma generación, pues conocimos, alcanzamos a conocer, no plenamente como les tocó a nuestros abuelos, todas las restricciones y los tabúes que había en materia de sexo. Que eso no se han sido, hablar de sexo era pecado. ¿Sí? Hay de que pillaran a una persona, qué sé yo, masturbándose, porque eso era pues como si el diablo lo estuviera visitando, ¿no? Porque había unos tabúes, unos mitos construidos, y todos esos tabúes generaron, digamos, fueron o son de alguna manera, así se ha explicado por quienes manejan el tema,
factores que inciden en la personalidad en materia sexual. Son factores que inciden en la personalidad, las restricciones, los tabús, así como los libertinajes también conducen a otro tipo de personajes en ese campo del comportamiento sexual. Todos esos factores tienen incidencia. En eso tiene usted perfectamente razón, ¿no? Hay que investigar realmente. Pero eso no tanto en un momento dado para efectos de la sentencia como tal, aunque puede tener un peso para efectos de dictar la sentencia. Pero sí es necesario en un Estado de Derecho hacer una política en ese sentido o mejor, tener una acción del Estado en ese sentido para no solamente evitar que se cometan delitos de esa naturaleza, sino para formular políticas criminales frente a los delitos de carácter sexual, ¿no? Aquí juzgamos por igual los excesos del señor Garavito, los excesos del señor Noguera, que creo que es Noguera el que mató a la niña Zamboní, y juzgamos por igual el exceso o el abuso que pudo haber cometido el campesinito, que en el campo no le quedó otro remedio pues que violentar a la hija del vecino, pues, como si todos fuesen unas situaciones iguales, partiendo del supuesto efectivamente meramente normativo, el que viole a otro tendrá derecho. No, las circunstancias son, los delitos tienen una génesis, por supuesto, mucho más profundas, ¿no? Y el papel de la criminología entendería yo que es abrir espacios en ese sentido. Bueno, mis queridos jóvenes, hemos llegado a la hora final de clase y creo que a la clase última del semestre, porque entiendo que ya el próximo sábado ustedes están en evaluaciones. Entonces, pues no habría lugar a que pensemos en hacer clases. Quería por lo menos dejar así sentada la idea de que existía un señor que se llamó Working, que rebatió a Hart, que formuló un discurso, y que es un discurso, como lo dice el doctor Bernal Pulido, ese magistrado de la Corte Constitucional, que tiene una gran validez hoy en día en el ámbito del derecho que se está aplicando. Buena parte de lo que llamamos el neoconstitucionalismo concentra la discusión o concentra buena parte de las tesis del señor Working. Entonces, creo que con estas reflexiones del día de hoy damos por culminado el curso. Nos veremos dentro de 15 días. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, con respecto al parcial que dice que la otra semana ¿va a ser un enlace para presentar el examen o en clase con su merced o cómo es? No le entendí esa parte. Yo coloco el cuestionario en la plataforma, en el Q10, ¿no? Está programado, por eso confirmé la fecha, para el día 6 de junio a las 8:45 en punto de la mañana, que es la hora que tradicionalmente hemos utilizado para iniciar las clases. A esa hora se abre la plataforma. Es decir, en ese momento está a disposición de los estudiantes el temario. Ahí tienen un tiempo asignado para contestar el temario, lo contestan y lo remiten. No sé cuál sea o si tiene otra inquietud, Gonzalo, en relación con la... No, pensaba que era que nos volvíamos a ver y lo íbamos a presentar en video. No, yo les dejo Para el el tema. 6, doctor, 6 quedó. Para el día 6 de junio, porque esa fue la fecha que me dieron. Listo. O no sé si la van a cambiar para el próximo sábado, no, pero yo entiendo que está programado así, entonces dejémoslo así. El 6, sí. Sí, el 6 de junio. Doctora Avellaneda, una pregunta. ¿El próximo sábado no tendríamos clase entonces con usted? Pues eso es lo que estoy diciendo, Juan Carlos, en el sentido de que, pues por mí podríamos dar una clase de pronto para repasar algo o agregarle un tema más al desarrollo del curso. Pero, parto del supuesto de que ustedes ya están en evaluaciones. Entiendo que el próximo sábado ya tienen algunas asignaturas de evaluaciones. No sé si sea recargarles, no sé las evaluaciones que estén programadas para el próximo sábado, qué horario tengan, qué tiempo les vayan a dar, y entonces se nos cruza. Ahí sí, la verdad, no. Por eso diría yo que no. Así, doctor, sí. Sí que, señorita. No le entendí. Sí que, pero... No, acá. Ah, ya. Entonces yo creo que pues no habría lugar a clase el próximo sábado para no congestionarles con sus compromisos académicos. Además, porque la experiencia es que cuando hay exámenes, pues todo el mundo está pendiente de los exámenes, ¿sí? Y eso es apenas entendido. Entonces, nos veremos dentro de 15 días para contestar la evaluación. Yo quiero agradecerles a todo el curso y en particular a cada uno de ustedes
su generosa presencia, su concurrencia a este curso, la manera como asumieron la situación de las dificultades que se nos presentaron, que nos obligaron a dar este viraje un tanto improvisado, pero que hemos venido afinando de los medios de enseñanza o de comunicación a través del Internet. Agradecerles en general el comportamiento, la dedicación, el interés por la materia. Pues aspiro a que podamos seguir interactuando en otras oportunidades en semestres más adelante para disfrutar de la compañía del estudiantado y de este grupo que en términos generales, debo confesarlo, me parece un extraordinario grupo. Suerte para todos. Muchas gracias. Les deseo un día muy afortunado. Muchas gracias, doctor. Nos reencontremos lo antes posible. Un abrazo para todo el grupo. Gracias, doctor. por Gracias, la doctora Avelina. También agradecerle Gracias. Día para todos mis compañeros. que fueron muy provechosos. Bueno, pues Feliz cumpleaños, Gerson.